del embajador de los Estados Unidos. Y creo que cortamos el aire y creo que Víctor me decía después de ahí me dice, claro, porque o sea, como que Milei ya no es el presidente, ¿no? Me decía algo así Víctor. Y me dejó pensando eso toda la semana y quiero trabajar un poco sobre esa pregunta, ¿no? En el Día de la Soberanía Nacional. Llegamos a comentarlo al aire, esto de... Por ahí fue al aire, ¿eh? Sí. No, fue al aire que decíamos, bueno, en realidad Milei no es más el presidente, no es más el que toma las decisiones. Y te preguntábamos, después de tu columna, ¿quién las toma? Claro, ¿te bueno. acordás que la duda era si era la embajada? Me interesa pensar un poco eso, ¿no? Sí. Digamos, ¿quién o qué gobierna la Argentina, ¿no? Yo arrancaría algo de la siguiente manera. Lo que sucedió, una forma de pensar lo que pasó más o menos después de la crisis del 2001 y a partir del año 2003 fue la recomposición de la idea de la soberanía, en tanto los representantes electos son los quienes toman decisiones adentro del territorio nacional, ¿no? Parte de la forma que se puede explicar la crisis del 2001 fue un proceso paulatino del 76 en adelante de pérdida de capacidad de los gobernantes de tomar decisiones sobre lo que pasaba en el país. Vos elegías un presidente u otro, pero lo que había que hacer era pagar la deuda, ¿no? De hecho, elegías un gobierno u otro y el programa económico seguía siendo el mismo. De hecho, la Constitución se pudo reformar porque había un gran manto que no se discutía en la Argentina, que era el modelo económico neoliberal, el pago de la deuda externa, las imposiciones del Fondo Monetario, y todo se discutía en ese marco. Ese era, digamos, la soberanía posible era lo que se podía hacer dentro de esas restricciones. Sí. Y lo que explota en el 2001, y la aparición, sobre todo si uno piensa en el 2001 como un momento en el cual, incapacitado de formas democráticas, votando el pueblo de cambiar el modelo económico, aparece, ¿no? Aparece algo parecido al pueblo en la calle, ¿no? En las jornadas del 19 y el 20 del 2001, diciendo, ¡hey! Este país es soberano, aquí está el pueblo, quiere participar en la toma de decisiones, las urnas no están dando un vehículo para eso, aparece por otro lado, y ahí se rompió. Y uno puede pensar el ciclo a partir del 2003, ¿no? Pero conectándolo con el 2001 como un proceso de recomposición de la soberanía argentina, en tanto la posibilidad de decidir sobre los destinos de un pueblo eligiendo a sus gobernantes. Por supuesto que eso estuvo atravesado, sobre todo a partir del 2007-2008, por una confrontación política muy importante entre dos proyectos políticos. Uno, por ahí podría decir, el peronismo presentaba un proyecto de país y lo que había enfrente parecía un proceso de recolonización, o sea, de retornar a una época en la cual los gobiernos decidían menos. Pero bueno, ese proceso de autoridad política, que a mi entender es sinónimo de la soberanía, un país con soberanía es un país con un presidente fuerte, con un congreso fuerte, estoy diciendo una pavada, ¿no? Bueno, estamos viviendo, y ahí podemos pensar una serie larga, un proceso sistemático desde el desmantelamiento de la autoridad de la política. De hecho, una forma de leer el gobierno del Frente de Todos fue que el gobierno del Frente de Todos fue un cambio rotundo y radical de fuerza política que gobernaba el país. Alberto Fernández ganó en primera vuelta, ¿no? Algo que uno, digamos, no es, en la Argentina en los últimos años no es común, ganar en primera vuelta, ¿no? Alberto Fernández, de las últimas 3 elecciones presidenciales, 2 fueron por balotaje. Alberto Fernández ganó en primera vuelta, o sea, con un gran respaldo popular para tratar de cambiar el modelo económico, y sabemos que, digamos, si uno mira el gobierno del Frente de Todos, hay algunos cambios, pero sobre todo en términos de las políticas del Fondo Monetario Internacional hubo una continuidad, porque fue el Fondo Monetario Internacional, sobre todo a partir de 2002, quien determinó las políticas de la Argentina. Pongo el Fondo Monetario Internacional ahí como un cuestionamiento de la soberanía. Hay que recordar también ese discurso de Cristina el 6 de diciembre de 2022, la primera vez que el Tribunal Oral Federal le decreta la cárcel y la proscripción, ese discurso famoso de Cristina donde le dijo a Manieto, yo no voy a ser candidata a nada, no voy a ser mascota de usted. Cristina denunció la existencia de un Estado paralelo y una mafia judicial, ¿no? Son palabras fuertes, ¿no? Cristina eligió, porque, viste, una cosa es hablar del lawfare, del partido, y de ahí dijo hay una mafia y un Estado paralelo en la Argentina que no se rige por las reglas de la democracia. Y ahí están, digamos, dos elementos, el Fondo Monetario Internacional con el endeudamiento externo y este Estado paralelo,
que de alguna manera ponen en entredicho o ponen en cuestión la soberanía de la Argentina, ¿no? Uno desde afuera y otro desde adentro, si se quiere. Me interesa pensar que si uno lo mira en esos términos, en un proceso paulatino de pérdida de autonomía de la política para decidir, lo de Milei con Trump se entiende mejor. Estamos en un proceso paulatino de desmantelamiento de la autoridad política nacional. Recordarán cuando discutíamos la ley bases acá en el programa, que apareció muy rápidamente que la ley bases había sido escrita en los estudios jurídicos de las grandes firmas, de las grandes empresas argentinas y extranjeras. Es decir, que no había sido escrito en ningún despacho presidencial, en ninguna oficina en el Ministerio de Economía, sino que lo habían mandado por mail, digamos, las grandes empresas al gobierno. Queremos esto. Incluso estaba el control de cambios en los archivos de Word que mostraban a los estudios jurídicos redactando y re-redactando la ley. Huelga también decir que el triángulo verdadero del gobierno de Javier Milei, por lo menos hasta la fecha, Bullrich, Caputo, Sturzenegger, eran tipos que venían de otro gobierno, de una fuerza política que salió tercera. El programa económico de desregulación de Federico Sturzenegger estaba escrito para Patricia Bullrich, es decir, ni siquiera estaba escrito para Milei. Y hay que mirar cuánto del programa económico de Javier Milei y de los funcionarios de Javier Milei estaban en los grupos en los que él formaba parte, sus supuestos equipos de gobierno, cuando era candidato. Y entonces a mí me parece que la intervención decidida de los Estados Unidos en la campaña electoral es efectivamente una toma por asalto de lo que quedaba del gobierno argentino, pero había poca autoridad ya ahí para empezar, digamos, ¿no? Por ahí la figura estrambótica de Milei hace parecer que el presidente ocupa más espacio del que verdaderamente ocupa, ¿no? El presidente, que por supuesto sigue pasando muchísimas horas tuiteando, ¿no? Me interesa pensar, es decir, en la etapa que viene va a interesar muy poco mirarlo a Milei para entender lo que pasa en la Argentina. Por ahí es algo que quienes sentimos rechazo por el hombre, capaz nos podemos eximir de prestarle atención a lo que dice el hombre, porque lo que dice y hace el hombre no es tan importante. El gobierno anuncia que a partir de diciembre su principal prioridad será, después de aprobar el presupuesto, llevar adelante una reforma laboral. ¿Por qué una reforma laboral? No es una decisión del presidente. Si uno mira la última vez que el Fondo Monetario Internacional sacó un informe sobre la Argentina, que fue el 1 de agosto de este año, cuando se hizo el primer staff report del acuerdo del FMI, el acuerdo se firmó en marzo-abril, fueron 3 meses, la primera revisión trimestral del FMI sobre la Argentina, se aprobó a pesar de que el gobierno fracasó en acumular reservas, que es lo que necesita para pagar la deuda, por eso vivimos en los salvatajes permanentes. Dijo Kristalina Georgieva, en el momento en el cual se firma la primera revisión del acuerdo y el FMI le da plata a Milei, recordarán en ese momento esos 2.000 millones que le dio el FMI a Milei fueron muy necesarios para sostener la bicicleta financiera, que en esos momentos también estaba de vuelta, se subía el dólar, se caía el gobierno, y en julio de este año el FMI puso 2.000 millones de un microsalvataje, y decía Kristalina Georgieva: los esfuerzos en curso para desregular la economía. Esto es el informe del FMI, o sea, el reporte el día que te dan la plata. Los esfuerzos en curso para desregular la economía. Sale así. Los esfuerzos en curso para desregular la economía, reducir las barreras de entrada y mejorar la gobernanza y la eficiencia del Estado deben profundizarse, dice Kristalina Georgieva. Debe otorgarse mayor atención a la implementación de reformas bien secuenciadas. Dice Kristalina, bien secuenciadas, en secuencia. Punto 1. Fortalecer el mercado laboral para promover el empleo formal y facilitar la movilidad. Punto 2. Impulsar la inversión extranjera directa mediante la aplicación coherente y equitativa del amplio régimen de incentivos a la inversión. 3. Reforzar la apertura comercial. Kristalina Georgieva dice en secuencia cuál es el programa de gobierno de Javier Milei. Punto 1. Fortalecer el mercado. Es bárbaro, ¿no? Fortalecer el mercado laboral. Quiero decir, no había que estar en la cabeza de Milei para saber cuál era la hoja de ruta del gobierno después de las elecciones. Porque esa hoja de ruta ya está escrita en los informes del Fondo Monetario.
Estamos entrando, sí, me parece, en una nueva etapa del gobierno que será, como sabíamos, ya despejada la necesidad del gobierno de ganar las elecciones. Este año 2026 que se abre será un año previsible en este sentido, en el sentido de qué es lo que hará el gobierno y qué es lo que le dirá el Fondo Monetario que hacer. Vamos a una etapa donde las prioridades serán, uno, el pago de la deuda externa, ¿no? Estábamos conversando antes, toda la discusión alrededor de Milei tiene un vencimiento en enero, y entonces, ¿quién va a poner la plata para pagar ese vencimiento de enero? Va a tener otro vencimiento en junio, igual, y vamos a tener el mismo problema en junio de este año, porque según la información con la que contamos hoy, que conocemos en el programa, la Argentina recibirá un préstamo más o menos que empalme con la cantidad que tiene que devolver a los bonos privados que vencen en enero. Será el pago de la deuda y será el programa del Fondo Monetario. Lo que sí me interesa pensar es cuál es el programa político que estamos viviendo para implementar esas medidas, donde ahí sí me parece que hay una conjunción entre los Estados Unidos, ¿no?, el Fondo Monetario, esa mafia judicial y ese estado paralelo que denunciaba Cristina, y Milei como una función en la ecuación. Milei como una función en la ecuación. En algún momento servía que griteara y tuiteaba, ahora sirve que esté saco y corbata, ¿no?, yendo a las provincias y diciendo, leyendo discursos más o menos escritos. Esta semana estamos viendo, ¿no?, básicamente 3-4 cosas que están sucediendo en simultáneo, que es cómo lograr implementar este programa político. Se rearmó un gabinete pensado en comprar voluntades, tanto en el Congreso como entre los gobernadores, ¿no? Y con el auspicio del Fondo Monetario, la supervisión del embajador norteamericano, se está haciendo un esfuerzo por comprar voluntades en el Congreso, que no es solamente sumar diputados y senadores a la Libertad Avanza, que eso está sucediendo en tiempo real, sino a la vez también trabajar por romper los bloques del peronismo en el Congreso. Son dos movimientos simultáneos, ¿no? Sumar voluntades a la Libertad Avanza y tratar de romper los bloques del peronismo en el Congreso. Eso vino de la mano de una profundización de la persecución política. Algo que supuestamente el gobierno de Milei no hacía. Hay muchos analistas políticos que están sorprendidos. Pero ¿qué hacen todavía hablando de Cristina y los cuadernos? ¿Y por qué va a la cárcel Julio de Vío? Si ya está, si ya perdieron, si ya se terminó el kirchnerismo, ¿por qué sigue la persecución? Bueno, es una función de la ecuación. Para que la ecuación cierre, ¿no?, hay que profundizar la persecución. Decía Cristina en su carta después de las elecciones. Dice Cristina: es mi deber advertir que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo y al campo nacional y popular en su conjunto, porque transformar la Argentina en una factoría y quebrar su organización social y política requiere algo más que ganar una elección. Julio de Vío está preso. Estuvimos esta semana afuera del penal de Ezeiza pidiendo por su libertad, un pedido que con fuerza un montón de diputados, legisladores, representantes, etcétera, que estuvieron ahí afuera del penal exigiendo su libertad, la cárcel de Vío, la aceleración del juicio de los cuadernos, a pesar de las evidencias monumentales de que es una gran causa armada, simplemente para perseguir a Cristina, y las restricciones a las visitas. Eso fue muy impresionante, ¿no? Muy impresionante esta semana cómo Cristina reúne a 9 economistas para discutir un programa económico para la Argentina a partir del 2028, y desde los canales de televisión le dicen al juzgado: hay que restringir las libertades de Cristina, hay que restringir las visitas. Ahora Cristina solo, según los trascendidos, Cristina solo podrá recibir hasta 4 personas 2 veces por día, ¿no? Le van a empezar a regular los horarios y las fechas. Eso para mí, hay un punto para ver ahí, algo que se señala poco, pero es bien interesante la tarea que viene siéndose desde el Partido Justicialista en el último tiempo en la construcción de una alternativa programática al gobierno de Javier Milei. Eso hubo hace 3 meses un encuentro de 60 economistas en el Partido Justicialista que empezaron a trabajar en la Secretaría de Economía del partido, orientada por el diputado salteño Emiliano Estrada, y produjeron un documento de 400 páginas de un programa económico para el peronismo, pensando en el gobierno
del 2028, y hay sendos esfuerzos que están haciendo en distintas áreas del Partido Justicialista para empezar a construir una salida programática. Pero bueno, ahí apareció esa búsqueda de restringir la libertad de Cristina, restringir la capacidad de reunión, restringir la capacidad política, apretar la persecución a Cristina también como una forma de romper el peronismo, ¿no? Compro voluntades, profundizo la persecución. Y en ese sentido también hay que leer la razón política de la reforma laboral. Porque finalmente la reforma laboral, por supuesto que será una búsqueda de facilitar que las grandes empresas despidan trabajadores, ¿no? Básicamente. Quitarle derechos laborales y quitarle capacidad de negociación a los trabajadores, pero también es una búsqueda de romper uno de los pilares sociales históricos del peronismo. La capacidad del pueblo argentino de tener niveles de... Siempre dicen, no, la Argentina es un país 70% consumo. ¿Eso por qué es? Por su vigorosa clase media y clase trabajadora, que es hija del peronismo y la industria. Dos elementos fuertemente atacados por el gobierno de Javier Milei. La reforma laboral también tiene en su horizonte quebrar al campo popular para permitir que la Argentina se convierta, decía Cristina, una factoría centroamericana, casi podríamos decir, digamos, ¿no? Ser en efecto una república bananera. Ese para mí es el escenario donde, de vuelta, el presidente ya no presidencia, ya estamos viviendo otra cosa. El intento de romper al peronismo por arriba, por el medio y por abajo, ¿no? La persecución a sus líderes, la compra de voluntades en el medio y el ataque a su base social, o por lo menos a una de sus bases sociales, con la reforma laboral. Por ahí, para cerrar en un tono un poco menos menos oscuro, me acordaba de la vuelta obligado, me acordaba de Cristina en 2010, cuando se anuncia, mira, un pedacito del discurso de Cristina, te leo del Día de Soberanía Nacional. Cristina, en San Pedro, en el monumento a la vuelta obligado, con los fuegos detrás, la imagen de Juan Manuel de Rosas. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, acompañados por buques mercantes, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional, y no en lo que es y siempre será, un río de la nación argentina. Pero iban por más, querían también, para poder transformarlo en internacional, separar a las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, para conformar la República de la Mesopotamia. Y entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser menos, más chicos. Pero en esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses, venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados como unitarios, que habían emigrado a Montevideo y veían en las mismas naves que iban a invadir a su tierra, su patria. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones, será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos, porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de los otros. Por eso quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la patria. Eso decía Cristina hace 15 años, con palabras tan actuales. La idea de, dice en esa idea de Cristina, de que hay una capacidad cultural, en momentos donde parece que las cosas no caminan, de poder romper